Esperemos que estas enseñanzas, esto que vamos a estudiar, realmente sea para edificación, y así debe ser. ¿Me quieren acompañar a la escritura, por favor? La carta a los Gálatas, capítulo 1. Carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 6. Vamos a dar lectura. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Acompáñenme a hacer una oración. Hermoso Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo que tú en tu gracia y en tu amor nos has concedido. Gracias por cada uno de los asistentes que has traído, Señor. Te rogamos que estas enseñanzas, este pequeño evento que estamos realizando, Señor, sea para edificación, Señor, y para gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, nos des la sabiduría para entender tu palabra, a mí para exponerla con claridad. Ayúdanos, Señor, a entender tu verdad, y si alguno de nosotros trae falsas enseñanzas, que sea tu palabra la que obre, Señor, porque no venimos con palabras persuasivas de humana sabiduría, Señor, sino dependiendo, Señor, de tu Espíritu, del poder de tu Evangelio, que es poderoso para salvar, Señor, a todo aquel que cree. Señor, todo lo que hagamos sea solamente para glorificar tu hermoso nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es la primera enseñanza que vamos a tener de un par de enseñanzas acerca de el falso evangelio de la prosperidad. La razón de este evento que estamos haciendo es proclamar la verdad del evangelio de Jesucristo. Desafortunadamente, el día de hoy es muy popular el evangelio de la prosperidad, y vamos a estar analizando varios aspectos desde la escritura y hasta su historia de para que tengamos muy claro que es algo muy peligroso y algo muy satánico. Esa es la realidad. Y aquí el apóstol Pablo, en este texto que leí de Gálatas, es bien importante porque ese nos da un parámetro muy puntual acerca de estas cosas y del peligro. No es cualquier cosa hablar un evangelio diferente, ¿sí? Es importante entender qué es el evangelio. Por ejemplo, la secta de los testigos, que va puerta a puerta, hacen una labor impresionante y admirable, ¿sí? La labor que hacen es admirable indiscutiblemente. Van de puerta en puerta, soportan muchas cosas. Pero ¿cuál creen que es el problema de eso? De lo que hacen. No predican a Cristo crucificado, no predican el evangelio, ¿sí? Predican otras cosas. Y la escritura es muy contundente: cualquiera que les anuncie un evangelio distinto al que se ha anunciado, sea anatema. ¿Alguien recuerda qué es la palabra anatema? ¿Qué significa? Maldito. No es cualquier cosa. Aquí, en el contexto de la carta a los Gálatas, se estaba propagando un evangelio diferente, y ese evangelio era diferente, es el que proclaman la mayoría de las religiones y las sectas.
Y es el evangelio de que si nosotros por nuestro esfuerzo y por nuestras obras podremos tener vida eterna. Si nosotros hacemos bien las cosas, llegaremos delante de Dios, habrá una balanza, si lo bueno es mejor que lo malo, entonces iremos al cielo, a la vida eterna. Si no, entonces seremos castigados. Algo así proclamaban en el tiempo de los Gálatas, ¿sí? Los judaizantes querían meter todavía el judaísmo, las leyes y todas las cosas, y decían, sí, Cristo, pero también tienes que obedecer todas estas cosas, todos los requisitos, todos los requerimientos, y entonces tendrás salvación. Si no hay esas cosas, entonces empezó a haber una carga y se empezaron a enseñar cosas distintas. No vamos a entrar demasiado en contexto para no extendernos, pero es algo que se está haciendo hoy. Hay muchos falsos evangelios, y entre ellos el que vamos a tratar nosotros esta tarde es el falso evangelio de la prosperidad, el cual ofrece cosas que no son bíblicas, ¿sí? Y muchos a veces decimos, pero es que citó la Escritura, usó un verso bíblico y nos demostró con la Biblia. Satanás usa la Biblia, ¿sí? El problema de las sectas o los grupos o los falsos maestros o profetas no es que no usen la Biblia, es que la tuercen y la sacan de contexto, y eso es lo más peligroso. Si nosotros no sabemos discernir, entonces no sabemos dónde empieza la verdad y dónde acaba la mentira. Por eso es tan peligroso. ¿Por qué le llama a Pablo a que cualquiera que predique un evangelio distinto sea maldito? Porque el santo evangelio de Jesucristo es muy sagrado y no se debe alterar esa verdad. Pablo mismo dice aquí en esto que leímos, si aún un ángel del cielo, alguno de los que de nosotros viene y les predica algo distinto, dice, sea maldito. Cualquiera, incluido él. Entonces es muy sagrado, no puede cambiarse la verdad del evangelio. Entonces no debemos pensar que es cualquier cosa alterar esa verdad. Es algo muy peligroso. Hace un par de años platicaba con una persona y estaba en una iglesia de prosperidad y platicábamos algo de esto. Y trataba ya de defender un poquito la iglesia donde estaba. Bueno, pero es que mira, o sea, no es tan grave porque hay cosas buenas. Le digo, no, si es grave. Le digo, porque la Escritura es muy contundente cuando dice que cualquiera que predica un evangelio diferente sea maldito. O sea, no es cualquier cosa agarrar y decir, vamos a hablar de prosperidad. Un pastor escuché que decía que Dios lo había llamado a predicar el evangelio de la prosperidad. Es anatema, es peligroso. Entonces hay una verdad que no es negociable, y es esta, el evangelio. Entonces muchos grupos, muchas sectas salen aparentemente a evangelizar, a dar su mensaje, a hacer un montón de cosas que, repito, no son admirables de alguna manera el esfuerzo que hacen. El problema es que su mensaje no viene de Dios. El mensaje es diferente. No se puede cambiar la verdad del evangelio. Ustedes pueden hablar con muchas personas que salen de otras religiones, de otros grupos, y preguntarles, yo lo he hecho, ¿me puedes decir qué es el evangelio? Y no lo saben. Pero no, eso no es lo peor. Uno le pregunta a veces a cristianos, ¿qué es el evangelio? No lo saben. Y yo les voy a decir algo muy vergonzoso para mí. Yo pasé un buen tiempo después de conocer al Señor, hasta que me salí de una iglesia de prosperidad, y tuve que aceptar que no sabía yo qué era el evangelio. Tuve que sincerarme conmigo mismo y decir, ok, la realidad es que no sé qué es el evangelio, entonces voy a empezar a estudiar. Y eso me llevó al estudio. Entonces vamos a ver 3 puntos de esta enseñanza. No va a ser una predicación expositiva para los que tal vez están acostumbrados a esa predicación. Más bien vamos a tratar de enseñar qué es el evangelio y entenderlo claramente. Pero para entender el evangelio vamos a empezar a enseñar qué no es el evangelio, porque es algo que se predica muy común en muchos lados. Y entonces es importante entender qué no es el evangelio desde una perspectiva bíblica.
El Evangelio no es la promesa de que todo va a salir bien en tu vida si te acercas a Dios. Más bien Jesús enseñó: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está enseñando? No está enseñando, todo te va a salir bien. Dice, no, en el mundo van a tener aflicción. Y digo, si tú te acercas a la iglesia ya no vas a sufrir. No, Jesús no dijo eso, los apóstoles no dijeron eso, nunca se enseñó eso. Más bien el apóstol Pablo, en Hechos 20, si no lo recuerdo mal, dice la Escritura que dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El Evangelio no es la promesa de que te va a ir mejor económicamente y entre más das, más recibes. Más bien Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido o el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino hagan tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y los ladrones no roban ni hurtan. ¿Sí? Entonces el Evangelio no es la promesa de que nos va a ir mejor económicamente y entre más demos como un intercambio con Dios, vamos a recibir, como si nosotros invirtiéramos dinero y vamos a recibir más. Eso es falso. Si damos, es de corazón para Dios, pero no para recibir algo a cambio. El Evangelio no es la promesa de que siempre estaremos sanos y fuera de peligro. Más bien vamos a preguntarle al apóstol Pablo qué pensaba de esas cosas. Dice, son ministros de Cristo, esto está diciéndolo Pablo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Sí? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces no hay una promesa bíblica que vamos a tener mucha salud y vamos a estar fuera de peligros como encerrados en una burbuja. Al menos el apóstol Pablo no creo que piense eso. El Evangelio no es la promesa de que todos a tu alrededor te van a amar y vas a prosperar en todo lo que hagas. Más bien, nuestro Señor Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Ese sería el siguiente? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son por cuanto por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y el texto completo dice, gócense y alégrense porque el galardón es grande en los cielos. ¿Sí? Entonces no tenemos ahí una promesa de que nosotros vamos a ser amados por todos y todos los que nos rodean vamos a ser nos van a tratar y nos van a exaltar. Al contrario, dice la Escritura que si somos fieles seguidores de Cristo, nos van a perseguir, van a mentir contra nosotros. El Evangelio no es la promesa de que Dios va a cumplir todos tus sueños. Más bien Jesús enseñó que si alguno quiere ir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de Él, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, a veces se cita este famoso texto del Salmos 37, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero es un texto fuera de contexto. La Biblia nunca ha enseñado
que nosotros como cristianos nos acerquemos a Dios y todos nuestros sueños se van a cumplir. En ningún momento. Más bien es, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El Evangelio no es la promesa de fama, fortuna y gloria. Más bien es la promesa de Satanás. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Esa promesa es de Satanás. Cuando una iglesia, cuando un predicador les ofrece estas cosas de gloria y fama y fortuna, pueden estar seguros que no viene de Dios. Tampoco es la promesa de que nosotros somos unos campeones, de que seremos grandes y que Dios nos necesita y que Dios nos escogió porque vio algo muy grande en nosotros. Más bien, dice el apóstol Pablo a los Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Evangelio no es algo que glorifica al hombre, es algo que glorifica a Jesucristo, a nuestro Dios. Siempre ha sido así. Por eso es muy peligroso cuando alguien trae enseñanzas que son diferentes a la verdad del Evangelio. Porque muchas de estas cosas se hablan en las iglesias. ¿Cuál es la razón para atraer? Porque la gente no quiere la verdad, muchas veces. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para llenar las iglesias? Mentir y ofrecer lo que el mundo ofrece. Ofrecer lo que Satanás ofrece. Y es muy peligroso cuando nosotros tratamos de atraer a alguien a la iglesia y diciéndole, mira, todo te va a salir mejor y todo va a salir bien y vas a ver, tu vida va a mejorar y las cosas van a mejorar y vas a enriquecer, y un montón de mentiras satánicas. Cuando nosotros cambiamos la verdad del Evangelio por todas estas cosas, dice que podemos caer en maldición. Entonces, definitivamente el Evangelio no es algo que nosotros podemos ganar. Es algo que en Cristo recibimos por gracia. Entonces, ahora vamos a ver, a tratar de entender que sí es el Evangelio. Y eso es lo importante, porque este pequeño congreso que estamos haciendo, la finalidad que tiene es justamente eso, exaltar el Evangelio. Por eso la primera enseñanza es el Evangelio, porque creemos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Vamos a ver un texto en la primera carta a los Corintios. Tenemos proyección para ir un poco más rápido, ¿sí? Este es uno de los textos más gráficos que describe el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjense, esto es muy importante. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese no lo quites. Esto es un texto muy gráfico del Evangelio, ¿sí? De los más gráficos, contundentes. Porque cualquiera que predica algo diferente a esto, dice, caiga en maldición. Está cambiando la verdad gloriosa de Dios y del Evangelio, ¿sí? Entonces, dos aspectos muy importantes: que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día todo conforme a las Escrituras. Pero para entender el Evangelio es importante comprender algunos detalles respecto al Evangelio.
primer aspecto que vamos a tratar de entender es la condición del hombre ante Dios. ¿Cuál es la condición del hombre ante Dios? ¿Quién me dice? Del hombre en general. ¿Cuál es la condición? Una raza caída. Está separado. Dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Isaías dice que hay una separación de Dios y nosotros por nuestros pecados. Entonces el primer aspecto importante del Evangelio, ¿alguien recuerda qué significa Evangelio? Buenas noticias, eso es las buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo murió por nuestros pecados. Pero para entender la buena noticia es muy importante entender la mala. Y la mala noticia es que nosotros, todos los hombres, estamos apartados de Dios, destituidos de Dios, ¿sí? Muchas veces se enseña que todos somos hijos de Dios y que Dios nos ama y etcétera. Sí hay un amor profundo de parte de Dios hacia su creación, pero hay una verdad muy importante. Por eso es esencial el Evangelio, que el hombre está separado de Dios por causa de sus pecados. ¿Cuál creen que es la mayor necesidad del hombre? ¿Será la riqueza? ¿Será la fama? ¿Será la fortuna? ¿Será caerle bien a todos? ¿Será que todo le salga bien? ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Paz espiritual. ¿Quién más? La mayor necesidad del hombre. La salvación, la reconciliación, el perdón de nuestros pecados y la redención de ellos. ¿Alguien recuerda lo que significa la palabra redención? Es una palabra sumamente importante. No, o sea, lleva un poquito implícito, pero la palabra redención literalmente en la Escritura significa pago de un rescate, ¿sí? Una persona que ha sido redimida, esa palabra se usaba, por ejemplo, del griego en el contexto de los apóstoles, por ejemplo, para hablar de cuando un esclavo, alguien era un esclavo, pertenecía a alguien más y lo compraba con dinero y lo rescataba y le pertenecía a esa persona. Entonces, la mayor necesidad que nosotros tenemos es de ser perdonados de nuestros pecados y ser rescatados. ¿Por qué creen que esa es la mayor necesidad que tenemos los hombres, que tiene todo el hombre? ¿Por qué es la mayor necesidad? Tener que ser perdonados y reconciliados con Dios. Para tener vida, porque si no seremos condenados. Si no somos reconciliados con Dios, recibiremos condenación. Entonces necesitamos, la mayor necesidad del hombre es el perdón y la redención y la restauración con la relación con Dios. Entonces vemos que Romanos 3 nos dice que estamos separados de la gloria de Dios, destituidos, todos los hombres en general. Y todos los hombres vamos rumbo a la perdición, rumbo a la condenación del infierno por nuestros pecados. ¿Sí? No hay una balanza. Lo que nosotros hagamos de buenas obras no es meritorio para nuestra salvación, ¿sí? En ningún momento Dios va a estar van a estar los hombres delante de Dios en el día del juicio y Dios va a decir, bueno, hiciste tantos pecados, pero hiciste un par de cosas buenas, vamos a ver la balanza, saliste ganador, pasa al reino de los cielos. Eso es antibíblico y es satánico. Y todas las religiones lo enseñan. Yo les pregunto algo. Si yo soy un buen ciudadano toda mi vida y soy el mejor de todos y ayudo y dono dinero y hago todo mejor que nadie, cumplo la ley, y de repente un día tengo un mal día y voy y asesino a una familia, ¿creen que cuando me pongan ante el juez dirá, bueno, Carlos, tú has sido un muy buen ciudadano tantos años, tus obras buenas pesan más con las malas, entonces no importa esos homicidios que cometiste, puede decirte? ¿Creen que pasaría eso? No, mi responsabilidad es obedecer la ley civil. Yo no voy a ser premiado por obedecer.
pero sí voy a ser castigado por no obedecerla. Lo mismo sucede con Dios. Si nosotros violamos la ley de Dios, vamos a ser condenados. Y el problema es que todos la hemos violado. Ese es un problema muy grave para nosotros. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Porque nosotros que no tenemos ninguna oportunidad de salvación, porque todos hemos pecado y vamos a dar cuenta de esos pecados, la buena noticia es que Jesús murió por nuestros pecados. Pagó todo nuestro pecado, toda nuestra deuda. Y Dios lo resucitó de entre los muertos, demostrando que aceptaba ese sacrificio. Y entonces dice la Escritura que Él es las primicias. Y que así como Él fue resucitado, nosotros seremos resucitados para vida eterna. Es glorioso el Evangelio. El Evangelio no es lo que tú tienes que hacer para ir al cielo, para alcanzar el favor de Dios. Porque no lo podemos hacer, porque somos pecadores, todos. Por eso es una excelente noticia, porque no teníamos oportunidad, nada. Si un hombre tuviera oportunidad fuera de Cristo, ¿para qué vendría Cristo a morir? ¿Qué sentido tendría la cruz? Nada. ¿Se dan cuenta? El Evangelio es la gloriosa noticia de que nosotros que merecíamos ir al infierno, en Cristo somos perdonados, reconciliados con Dios y como regalo tenemos la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23, es glorioso. Es una buena noticia, ¿o no? Y eso es lo que proclamamos. Eso es lo que debemos hablar. Eso dice Romanos 1:16, que tiene el poder de Dios. Dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Es poderoso. No confiamos en un evangelio diferente, no confiamos en un mensaje diferente. No es, ven, mira, todo te va a salir bien. Tienes problemas económicos, ven acá, da tu diezmo y vas a ver cómo se te multiplica y todo se soluciona. Eso es falso. Mira, todo te va a salir bien de ahora en adelante. No, es falso. Sí hay una bendición de Dios por hacer su voluntad, por buscar su rostro, por buscar agradarle. Hay una bendición, pero no hay un intercambio. El Evangelio es que necesitamos ser reconciliados. Porque una persona que no ha sido reconciliada, que no se ha arrepentido de sus pecados y puesto su confianza, su fe en Jesucristo para el perdón de sus pecados, va a ir al infierno. No importa cuántas veces vaya a la iglesia a la semana, y cuánto lea la Biblia, y cuánto ore, y cuánto hable un montón de cosas bonitas. Si no se ha arrepentido y no ha puesto su fe en Cristo, será condenado. Entonces, hermanos, ese es el Evangelio, en pocas palabras. Último punto para terminar es: hay un peligro en seguir un evangelio diferente, y vamos a ahondar más en la última enseñanza de hoy en este punto. Pero el problema que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia es que estaban siendo arrastrados por estos falsos evangelios, por estos falsos predicadores, y se estaban desviando de la verdad. Estaban quitando su confianza en Cristo y estaban volviendo a las obras, volviendo a muchas cosas. Y es lo que está pasando hoy. La gente se ha apartado de la verdad, del glorioso evangelio de Jesucristo, para buscar lo que el mundo ofrece, buscarlo en la iglesia. En lugar de buscar a Dios, buscar su perdón. Entonces esto es un problema muy grave. Porque es un evangelio muy popular. Porque a la gente le gusta esas cosas. Eso es lo peligroso. No es que no les guste. Es que si le decimos, ven, tú das 10 pesos a Dios y Dios te va a dar 100, a todos nos gusta. Pero eso es satánico. Eso no viene de Dios. Como leímos hace un momento en la tentación a Jesucristo, Satanás es el que ofrece esas cosas. ¿Por qué es tan peligroso? Porque rebaja la gloria del evangelio verdadero y exalta el egoísmo, el materialismo, el amor al mundo y a sus deleites.
Por eso es tan popular, porque la gente quiere tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo a los Corintios les dice, no se puede participar de la mesa de los demonios y la mesa de Dios. No se puede. O estamos con Él o estamos contra Él. Hay gente que dice, es que yo soy neutro, yo no estoy contra Él. No es verdad. Dice, quien no es conmigo es contra mí, dijo Jesús. Y si nosotros no estamos con Él, podemos estar seguros de que la ira de Dios está sobre nosotros. Cualquier persona que no está reconciliada con Dios por medio de su Hijo está bajo la ira del Dios Todopoderoso, Creador del universo. Por eso es peligroso. Por eso es peligroso prestar oídos a esas fábulas, a esas anécdotas, a esas cosas. El Evangelio no es algo que invitamos a repetir una oración después de haber predicado prosperidad y bienestar. El Evangelio es algo glorioso porque nos da vida eterna. Nos perdona nuestros pecados solamente por su gracia. Dice ese texto que está en los Romanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo reconciliados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto del pasado los pecados pasados, con la mirada de manifestar su justicia en Cristo Jesús, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Más o menos así dice el texto. Es gratis, hermanos. No tienen que pagar, no tienen que hacer nada, solo tienen que dejar sus pecados, rendirse a Cristo y clamar misericordia, y recibiremos misericordia, porque tenemos un Dios que se deleita en misericordia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como creyentes? Examinar, como los deberé en Hechos 17, a la luz de la Escritura, las enseñanzas de cualquier predicador, incluida esta, hermanos. Examinar y ver si estas cosas en verdad son así. Tenemos la responsabilidad de comprobar que lo que nos enseñan es verdadero, no confiando a ciegas en, es que él es un pastor y él sabe y estudió teología. No, estudió teología del Seminario de la Prosperidad, hermanos. Es muy peligroso. Pasó 5 años y de nada le sirvió. Porque los maestros y pastores que enseñan estas cosas serán castigados duramente. Santiago dice que los que nos hacemos maestros recibiremos mayor condenación. Pero también los que siguen esas enseñanzas por no examinar la Escritura también serán castigados duramente. Entonces, la exhortación, amados, es buscar en la Escritura la verdad y apartarse de las fábulas y de las falsas predicaciones, porque solo por medio del sacrificio de Cristo recibiremos perdón de pecados, redención y vida eterna. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, todo está en tus manos, Señor. No hacemos esto para glorificar a una iglesia, ni mucho menos para glorificar a los hombres, sino para glorificar tu verdad, Señor. Tú lo sabes, Padre. Tú conoces los corazones, Señor. Y confiamos, Señor, que el Evangelio es poderoso para salvar. Aún, Señor, pronunciado por labios torpes como los míos, tu Evangelio, Señor, sigue siendo totalmente poderoso, porque no confiamos en la palabrería que damos los pastores. Confiamos en el poder de tu palabra, en el poder de la cruz, Señor. Gracias, Padre, por todas y cada una de tus misericordias, Señor. Usa esta enseñanza para glorificar tu hermoso y santo nombre, Padre. En Cristo Jesús. Amén.